Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos otra emisión del programa Poetizando, transmitiendo desde Lima Gris para todos ustedes. Y como saben, este programa está dedicado a analizar, a reflexionar y a darle un giro nuevo y crítico al tema poético y literario. Para hoy vamos a comentar una relación muy intensa de dos autores franceses, poetas franceses, que van a sacudir la mitad del siglo XIX antes, y vamos a conocer quiénes son, vamos a conocer de qué manera ellos crean su propia obra y de qué manera se desarrolla mediante esta relación tormentosa, ¿no? Me refiero a Arthur Rimbaud y a Paul Verlaine. Antes de empezar el tema, hay que señalar lo siguiente, ¿no? El punto interesante es el genio, ¿no? ¿Qué es un genio? ¿Quién es un genio? ¿A quién consideramos un escritor genial? La palabra de genio siempre se posó como un moscardón sobre la mirada de este autor Arthur Rimbaud. ¿Por qué? Porque ya desde los 14 años él escribía poemas en latín, tenía una gran capacidad literaria. Él va a llegar al centro de toda la intelectualidad francesa con un gran bagaje cultural, con una gran capacidad creativa, y va a dejarlos a todos mudos, ¿no? Un jovencito de 16 años va a ser uno de los más grandes maestros del arte poético moderno y va a desarrollar pues una literatura breve, porque va a dejar de escribir antes de los 30 años y se va a ir a vivir al África, donde va a dedicarse a otro tipo de actividades que ya vamos a comentar. Este joven, Arthur Rimbaud, tenía una capacidad para escribir que algunos consideramos o consideran o se ha escrito llamándolo como genial, ¿no? La capacidad de genio. Y este poeta tiene entre sus primeros libros, vamos a encontrar sin duda una obra mayúscula llamada Una temporada en el infierno, ¿no? Lo interesante de este poeta era su rebeldía, ¿no? Él deja su natal Charleville para viajar a París, al centro intelectual de su momento, y él va a conocer a quien en un futuro se va a convertir en su pareja, ¿no? Una pareja temporal tormentosa. Es decir, este joven escritor de 16, 15 años va a encontrar a un autor ya maduro, que es Paul Verlaine, con el cual van a tener una relación, ¿no? Una relación homosexual que los van a llevar pues a ser de alguna forma víctima de los escándalos y víctima de la marginación de todo el círculo intelectual de su época. Y lo interesante va a ser que el profesor, el Paul Verlaine, el adulto, va a dejar a su esposa de lado para seguir esta relación poética, vital, con este joven Prometeo del arte poético. Como les digo, una de sus obras más importantes, una de las cúspides de su literatura, es Una temporada en el infierno. Y para que ustedes palpen la vibración de este poeta, vamos a leer algunos pasajes para que encuentren pues aquella rebeldía, ¿no? Cuando pienso en Rimbaud, pienso en aquel joven indisciplinado, pero genial, que no le gusta la escuela, que no le gusta de pronto los valores burgueses, que no está de pronto muy ligado a la vida normal y que está viviendo en el tormento, está viviendo siempre a contracorriente, ¿no? Entonces, él escribe La temporada en el infierno luego de atravesar toda esta experiencia en París, donde va a conocer pues en los cenáculos literarios a todos los intelectuales de ese momento, ¿no? No se olviden que un poeta precursor de estos autores, que los van a llamar los poetas malditos, es el gran Charles Baudelaire, ¿no? Charles Baudelaire, ya hemos comentado acá en Poetizando, pueden buscar el programa que le dedicamos. Charles Baudelaire es como, digamos, el mentor de toda una nueva forma de hacer poesía, ¿no? Los poetas ya no van a estar de pronto encerrados en mundos ajenos, van a vivir la poesía como una forma de vida, ¿no? El poeta va a tener que insertarse en esta vida moderna, automática, que hasta la actualidad vivimos, donde hay horarios, donde hay trabajos, donde hay movimiento, donde de alguna forma somos víctimas pues del capitalismo más brutal y salvaje, ¿no? Entonces ahí estos poetas van a encontrar su alquimia, su rebeldía, van a encontrar que la palabra
en el verso nos lleva a cierta iluminación, a cierta reflexión, o nos aleja de nosotros mismos. Antes de entrar al poemario Una temporada en el infierno, es necesario que ustedes sepan que ya Arthur Rimbaud tenía pues ideas de lo que iba a ser su poesía. Hay una carta muy famosa que le manda a uno de sus profesores de secundaria, donde les cuenta algo sobre el yo es otro, ¿no? El yo es otro, esa definición, esa reflexión, para muchos va a ser el inicio también, la partida de nacimiento de la poesía moderna, ¿no? ¿Qué significa el yo? El yo es otro. Para Rimbaud significa, de alguna forma, o lo hemos interpretado, porque igual no hay una sola definición, ¿no? Hay muchas definiciones. En la poesía no podemos llegar pues a una certeza siempre, ¿no? Siempre estamos en la intuición, acercándonos a las respuestas más altas. Pero se ha interpretado que el yo es otro se refiere a que la escritura nos aleja de nuestra propia y cerrada humanidad, nos aleja de nuestro yo nada más. O sea, cuando uno escribe poesía puede ser cualquiera, puede trascender esta cuestión que es la mente que tenemos cada uno, configurada desde que somos pequeños, nos ponen un nombre, nos mandan a la escuela, tenemos una familia y toda nuestra vida vivimos pues sin revelarnos, ¿no? En cambio, cuando uno escribe puede transmutar, puede cambiar esa posibilidad y puede ser que quien quiera ser dentro de su arte. Es como que el yo es otro nos invita a pensar que la literatura, la poesía es también un juego de máscaras, pero no cualquier máscara, sino máscaras profundas. No olvidemos lo que decía Nietzsche, ¿no? Que también es un poeta en su primera etapa, antes de ser filósofo. Nietzsche dice, toda mente profunda necesita una máscara, ¿no? Y es decir, cuando los escritores o los artistas se sumergen en los abismos de su yo, van a encontrar lo innumerable que puede ser las puertas que van a abrir, van a encontrar diferentes formas también de entender su propia sensibilidad y van a acercarse a esa universalidad que todos tenemos, ¿no? Somos seres finitos de alguna forma, pero también tenemos una capacidad cognitiva, intelectual, poética, científica, artística, que nos acerca pues a lo innumerable, a lo que Pessoa llamaba, por ejemplo, los yoes o los heterónimos, ¿no? Pessoa también es un poeta moderno, sin duda, pero Rimbaud va a encontrar pues en la poesía una suerte de brujería, una suerte de alquimia, una suerte de reflexión crítica que es como un grito contra la sociedad industrial, contra la sociedad que estaba ya llena de guerras, contra la sociedad ya vilipendiada o envilecida por toda esa zarra que dejan estos grandes dueños de las empresas, en la antigüedad las fábricas, que maltratan y hacen que los humanos seamos simplemente carroña para construir y para hacer dinero, ¿no? Y acá dice lo siguiente, Rimbaud dice: en otro tiempo, si mal no recuerdo, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones y en el que se derramaban todos los vinos. Una noche senté a la belleza sobre mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me he armado contra la justicia, me fugué, oh brujas, oh miseria, oh odio. Fue a vosotros que confié mi tesoro, conseguí hacer desaparecer de mi espíritu toda esperanza humana. Sobre cualquier alegría, para estrangularla di el salto sordo de la bestia fiera. Llamé a los verdugos para que al parecer pudiese morder la culata de sus fusiles. He invocado los desastres para ahogarme con arena y la sangre. La desgracia ha sido mi Dios. Me he tendido en el cieno, me he secado con el aire del crimen, le he gastado buenas chanzas a la locura, y la primavera me trajo la risa horripilante del idiota. Luego, últimamente, cuando me he visto a punto de lanzar mi postre bufido, se me ocurrió buscar la llave del festín antiguo para ver si con ella recobraba el apetito. La caridad es esta llave. Esta inspiración demuestra que lo que he soñado seguirá siendo hiena, etc. Insiste el demonio que me coronó con tal amables adormideras. Llega la muerte con todos sus apetitos, con tu egoísmo y con todos sus pecados capitales. Ah, ya aguanté lo mío. Pero, querido Satán, os conjuro, miradme con ojos menos irritados y, aguardando las pequeñas cobardías en demora,
Para vos que apreciáis en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, voy a destacar algunas odiosas hojas de mi carne de condenado. Vemos pues que esta poesía de joven Rimbaud es una poesía que lo escribe entre los 16 y 17 años, muy joven, con una lucidez tremenda, que, como venimos planteando al inicio, algunos van a catalogar de genial, ¿no? La genialidad, esa capacidad de trascender, de encontrar en lo ya hecho algo nuevo que lo separe y lo vuelva innovador. Entonces vamos a ver pues que Rimbaud, antes de ser el poeta maldito que era, porque vamos a encontrar acá referencias a Satanás, vamos a encontrar en su poesía referencias contra la sociedad, vamos a encontrar un grito contra la injusticia, contra el hambre. Antes de ello, Rimbaud fue un gran lector, fue un gran estudioso del arte. Entonces, esa capacidad, esa genialidad tuvo en un primer momento el origen de una obstinada vocación por el estudio del arte, ¿no? Y yo me acuerdo que hay un verso del poeta chileno Enrique Lin, que es un poeta que también tiene una poesía muy interesante, ya lo comentaremos en su momento. Enrique Lin tiene un verso que dice que Rimbaud, antes de ser el joven maldito que todos conocemos, fue un ratón de biblioteca que se la pasaba carcomiendo libros tras libros, ¿no? Este poema nos va a dar una muestra de su talento, pero ahora quiero leerles algo de su amigo, Paul Verlaine. Como saben, como les vengo contando, ambos van a tener una relación de pareja, de artistas locos, y van a terminar de la forma más trágica, ¿no? Ambos van a escapar a Bruselas. Paul Verlaine va a dispararle a Rimbaud con un arma cuando Rimbaud desea huir, le va a disparar en la mano. Para ese entonces, la madre de Paul Verlaine, desesperada porque su madre era la única persona que estaba cercana a este poeta. Paul Verlaine su padre de Paul Verlaine había sido un militar que nunca quiso que su hijo se dedicara a la poesía, porque ustedes saben que hay gente que piensa que la poesía es una cuestión delicada, una cuestión de sentimientos, y que el hombre tiene que ser una persona pues recia, dura, y además, como era militar, su padre siempre se ponía escandaloso ante él, pero él tenía una capacidad y una sensibilidad única para interpretar la poesía. Entonces, además era un alcohólico, bebía mucho y era desordenado. Y se va a escapar con el poeta Rimbaud, los dos jóvenes van a escapar y la madre va a ir detrás, y la madre va a estar ahí en el cuarto con ellos, y de pronto Rimbaud va a querer escaparse, huir de esta relación, y Paul Verlaine va a bajar y le va a disparar en la mano. Van a terminar en el hospital y Paul Verlaine va a pasar una temporada no en el infierno, sino en la cárcel, ¿no? Luego de este suceso, Rimbaud va a dejar la poesía, se va a escapar de París, va a terminar por el África, va a terminar comprando armas, vendiendo armas. Algunos también piensan que vendía esclavos, marfiles, y va a desencadenar una vida ya al margen de la poesía. O sea, toda la poesía de Verlaine, de Rimbaud, se desarrolla entre sus 20, máximo 30 años, y luego deja para siempre toda esta poética. Y se va a dedicar pues a ser una persona que vive para generar ingresos, pero no en cualquier parte, sino en el lugar más insólito, que es el África. Se va a dedicar a caminar por los desiertos. Ahí ustedes van a poder ver las fotos que hemos encontrado. Hay fotos donde Rimbaud se ve con un traje blanco. Es un lugar todo árido, y es un lugar donde Rimbaud pues va a trabajar, va a juntar dinero, va a vivir ahí por años. Posiblemente nunca deja la poesía, pero sí deja de escribirla, porque seamos sinceros, la poesía como fenómeno no está siempre ligada a la palabra, ¿no? La poesía es un fenómeno más mental. O sea, hay gente que puede vivir en poesía sin siquiera escribirla, pero vive poéticamente, ¿no? Vive apreciando la naturaleza, vive de una forma intensa, voraz. Entonces, parece que Rimbaud, ya un poco hastiado de todo el mundo intelectual, porque además, imagínense cómo tomaron todos sus compañeros de ruta esta relación, ¿no? Los marginaban, los ninguneaban, y además a Rimbaud va a tener otro tipo de problema, ¿no? Cuando él regresa de París a su ciudad, a Charveline, lo van a violar un grupo de soldados y va a pasarla muy mal, ¿no? Entonces era una persona muy frágil, por un lado, pero por otro lado con una capacidad desmesurada de crear poesía y de ser un vidente, ¿no? Para Rimbaud la poesía tiene que ver mucho con la videncia, ¿no? Y como ustedes saben,
La evidencia es una facultad que ya se ve desde la etapa primitiva del ser humano. Cuando el ser humano se encontraba viviendo en las aldeas primitivas, se separaban algunos eran los soldados, agricultores, y había uno que era el mago, ¿no? El mago, el vidente, que era el que tenía la capacidad de pronto de interiorizarse con la naturaleza, de predecir los fenómenos atmosféricos, incluso de crear los mitos, y por ende era una suerte de gran líder de su manada, ¿no? O sea, el que dominaba el signo, el que dominaba el mito, era el vidente, tenía la capacidad de ver. Entonces, para Rimbaud también la poesía tiene que ver con esa capacidad de ver, esa capacidad no solamente de observar, sino la capacidad de ver más allá de lo físico, ¿no? Una cuestión más metafísica. Entonces, Rimbaud pues va a viajar por el África y va a tener una vida al margen de la poesía, pero su amigo Paul Verlaine sí se va a quedar todavía en Francia, vagabundeando, bebiendo, alcoholizándose. Incluso hay una anécdota que cuentan que nuestro escritor peruano, el político también, Manuel González Prada, que lo recordamos porque escribió Páginas Libres, ¿no? O Baladas Peruanas, un libro de poesía, ¿no? Manuel González Prada, él es importante porque él es uno de los que critica a la sociedad luego de la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile, ustedes saben, fue una guerra desastrosa para el Perú, quedamos prácticamente en la ruina, y él va a salir con discursos a increpar, a discutir, a poner el dedo en la llaga, porque él decía que todo en el Perú estaba enfermo, y donde tú pones tu dedo sale pus. Y este señor, Manuel González Prada, era fanático de la poesía de Verlaine. Es más, cuenta la leyenda que él viaja a París a buscarlo, quiere conocerlo, y en ese viaje pues le va a entrar a un bar y va a preguntar ¿dónde se encuentra Verlaine? ¿No? Y van a decir, Verlaine se encuentra en un corredor vomitando, ¿no? Y lo va a ver al poeta Verlaine vomitando y lo va a admirar, ¿no? Porque justamente esa forma de vivir era también parte de lo que llamamos maldito, ¿no? El poeta maldito era una persona marginal, ¿no? Ustedes saben pues que la conducta de un poeta siempre ha sido una conducta rebelde, ¿no? Una conducta, como decía Vargas Llosa en su discurso del Rómulo Gallegos, cuando habla de los escritores, el escritor es el eterno insatisfecho, es el eterno aguafiestas. Entonces, el poeta también es un eterno aguafiestas que no va a estar pues aplaudiendo el poder, sino va a estar criticándolo, y eso lo va a dejar al margen de la sociedad. Y además, sumémosle a eso la ebriedad, el alcoholismo que a veces también asedia a los artistas, ¿no? Son seres muy a veces sensibles, y encuentran que la realidad no les llena, la realidad es muy dura a veces. Entonces, bebiendo no solamente alcohol, sino ellos bebían una sustancia que se llamaba ajenjo. El ajenjo era un brebaje verde que te hacía alucinar, ¿no? Tú tomabas y tenías alucinaciones, mirabas cuestiones ahí en la calle, te distorsionaba los sentidos, ¿no? Entonces Verlaine va a ser una persona que se va a quedar a vivir en París, mientras Rimbaud se va al África. Miren cómo cada uno toma un destino diferente, ¿no? Ahora voy a leerles algo de la poesía del gran Paul Verlaine. Hay un poema que me encanta porque justamente, como ustedes saben, Paul Verlaine va a ser el maestro de uno de los mejores poetas, para mí uno de los más grandes poetas latinoamericanos, que es sin duda Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío va a decir en uno de sus famosos poemas que le dedica a Verlaine, ¿no? Le va a dedicar un poema a Verlaine donde le va a rendir un homenaje, ¿no? Y lo que va a rescatar de Verlaine es la música, ¿no? Para Verlaine la poesía, antes que ser pensamiento, antes que ser concepto, antes que ser un ensayo, es canción, pero canción desde el silencio que permite la palabra, desde el silencio que permite el lenguaje. El lenguaje en la poesía es música del silencio. Y vamos a justamente buscar acá el poema más simbólico de alguna forma sobre este tema que les estoy contando. Acá hay uno que se llama, por ejemplo, Green. Y está en la página 50 del libro Romanzas sin palabras.
por Verlaine. Dice: frutos, flores, ramajes, verdes hojas te ofrezco, y mi fiel corazón que por ti solo late. Que no lo hagan añicos estas manos tan blancas, y que aceptes dichoso la humildad de mi don. Aquí estoy aún cubierto del rocío que el viento matinal en mi frente ahora acaba de helar. Deja que ya aliviado mi cansancio a tus pies sueñe con abandonos de más dulces instantes. Que en tu pecho yo pueda reclinar la cabeza, aún sonora con ecos de tus últimos besos. Que se calme el rugido de la buena tormenta y que al fin duerme un poco cuando tú ya reposes. Este poema, Green, tiene que ver con el verdor, un poema romántico. Verlaine es un poeta muy romántico, pero que además es alcohólico, además no puede vivir una vida normal, abandona a su esposa, aparece con un joven de 16 años a Bruselas. Miren ustedes cómo habrá sido para esa época. Y yo recuerdo mucho, hay un poema de Cernuda, que es uno de los grandes lectores también de este laxo de poetas, y Cernuda hace una reflexión irónica sobre cómo la sociedad primero los juzgó, ¿no? A estos poetas los juzgó y ahora ya los asimila, ¿no? Cuando el poeta ya no es parte del escándalo, cuando el poeta ya no es, digamos, una persona que cuestiona el poder, cuando ya está muerto el poeta, la sociedad lo asimila. ¿Y para qué lo asimila? Para que sea parte, pues, de sus productos, o para que sea parte de sus valores decadentes muchas veces. Entonces, amigos, vamos a ver pues que el arte de Verlaine tiene mucha relación con la música, pero además con esa honda, esa fuerte sensación de sensibilidad, ¿no? Es un poeta que sentía de manera hiperestésica, de manera desbordante la realidad. Y quiero leerles otros poemas de él también, para que tengan más idea de su poesía, ¿no? Es como una suerte de niño, no abandona la infancia, y por ende tiene pues toda suerte de melancolías. Es más, en una etapa Verlaine va a dejar la bohemia. La bohemia es como esta vida que tenían estos artistas que se la pasaban tomando, emborrachándose en los bares, haciendo escándalos, ¿no? Burlándose de la gente de la calle, y se va a dedicar pues a la religión, ¿no? Pero sus recaídas van a ser continuas, constantes, y va a volver pues de manera muy constante a ser otra vez devorado por la vida bohemia, ¿no? Aquí hay en esta edición que les traje hoy día, hay una pequeña nota que me interesaría también leerles, de Carlos Puyol, ¿no? Que es el traductor, de hecho, de este libro, que tengo por acá. Y Carlos Puyol va a dar una reflexión muy interesante, ¿no? Es un poco ya cliché, pienso, que los escritores tienen que ser, pues, no los bohemios, ¿no? Siempre se considera que el escritor es el borracho, pero de alguna forma ese mito de dónde nace, ¿no? Nace justamente de estos poetas, pues, porque ellos son los primeros que van a desencadenar una rebeldía, van a desencadenar una protesta contra la sociedad, porque de alguna forma no van a querer vivir según sus valores, ¿no? Y aquí vamos a leer lo siguiente, ¿no? El siglo XX ha tendido a suavizar esta idea mítica y ha dado grandes figuras con una apariencia pasible y poco escandalosa, sin más tempestades que las de dentro. Profesores, diplomáticos, funcionarios, que trabajaban en bancos o editoriales como T.S. Eliot, mimados en los salones de la buena sociedad como Paul Valéry, o con biografías opacas y anodinas, ¿no? ¿Qué nos dice? Que en el siglo XX, ¿no? Porque tanto Rimbaud como Verlaine, como les contaba al inicio, son del siglo XIX, ¿no? O sea, de 1800, pero ya en el siglo XX, 1900, los poetas ya no van a ser los malditos ya, sino van a ser, como dice acá Carlos Puyol, van a ser seres ya más insertos en la propia sociedad, ¿no? Ya no van a ser los rebeldes y alpinchistas, esta palabra alpinchismo, ¿no? Que todo le llega, que todo le causa indiferencia, ¿no? Entonces, los poetas van a ser ya más bien parte de la sociedad, ¿no? Como T.S. Eliot, por ejemplo, que es un poeta que ya vive una vida prácticamente tranquila, ¿no? En su casa, en su oficina, trabajando. Paul Valéry también, pues, ¿no? Que no lo vamos a ver en los bares, pero los anteriores a ellos sí van a ser los que van a alimentar toda esta fantasía de los autores
románticos y bohemios. Y luego dice, pero nada más tenaz que la leyenda del poeta maldito predilecto de la desdicha. ¿Tienen que ser como Prometeo, que roban el fuego celestial y han de espiar semejante audacia? Para rayo de Dios, poetas, escribió Rubén Darío. ¿Es la poesía algo que quema hasta la consumación a quien la llevan en las manos? ¿No hay poetas felices? Preguntas seguramente mal formuladas, que pueden iluminar la personalidad de quien busca el modelo de poeta maldito, hasta el punto de que él mismo acuñó esta expresión en el título de un libro de semblanzas. La idea del poeta maldito, por cierto, acabo de acordarme leyendo este fragmento, nace de una antología que hace Paul Verlaine. Paul Verlaine hace una antología y pone los poetas malditos y los va a poner a varios poetas, entre ellos Rimbaud, y los va a considerar así, ¿no? Y luego dice, decir Verlaine es nombrar lo más borrascoso y triste, encanallado y sórdido de la poesía moderna. Sin ese reflejo de dignidad o de pose estética que acompaña a casi todos esos personajes calamitosos que parecen un desafío a la desgracia por el hecho de escribir versos. Nadie hubiera sabido inventar tanto desgarro y contradicción, con su constancia en abandonarse a situaciones imposibles de bohemia trágica, como si el infortunio tuviera que ser el salario de las musas. Y además, con efímero impulso de penitencia, considerándose un gran pecador, musitando sentimientos de oraciones a la Virgen y convencido de que Dios le esperaba tercamente a pesar de todo en medio de su desparramada conducta, ¿no? Porque a pesar de toda su vida disipada, Verlaine creía en Dios y buscaba también, como muchos escritores al final de su vida, buscan pues que les den los santos óleos, ¿no? que los perdonen por su vida llena de pecados para que Dios los coja en su regazo, ¿no? Por ejemplo, ayer leía que el propio Oscar Wilde, ¿no? Yo no sabía, pero Oscar Wilde también, antes de morir, también se rindió ante Dios, o el propio Charles Baudelaire, que lo mencionamos hace un rato, también pidió que le hicieran un exorcismo, ¿no? Porque consideraba que tenía el diablo dentro. Entonces, vamos a encontrar a varios escritores que van a tener una vida desbordada, pero al final van a querer también encontrar la paz en Dios, ¿no? Y luego dice lo siguiente, ¿no? Borracho, pederasta, mujeriego, autor de varios intentos de asesino que le condujeron a la cárcel, hijo, padre y esposo, nada ejemplar, y salvo algún paréntesis de oficinista y de maestro, viviendo a costa ajena. Fue la antítesis del orden, la familia, el trabajo y la moral. Esperaba que cualquier sociedad, no solo la de la Tercera República Francesa, le aplaudiese y le levantara un monumento, quizás sea de pedir mucho. Maldito, según Verlaine, quería decir incomprendido más que réprobo. Y efectivamente, en su época no le comprendió. Pero él se empeñó tanto en que fuera así, que no deja de ser hipócrita acusar de hipocresía a los demás en un caso como el suyo. Los hijos de quienes habían llevado a los tribunales a Flaubert y a Baudelaire, los que se rieron de los impresionistas y de los simbolistas y se tomaban en serio a poetastros como Sully Proudhon, por cierto, el primer Premio Nobel de Literatura, se comportaron de una manera tan estúpida como predecible, y en este sentido nuestros contemporáneos no pueden arrojar la primera piedra. ¿Qué pasa? O sea, esta idea del escándalo de los poetas malditos ya tiene a Charles Baudelaire y además también al novelista Gustave Flaubert, que como ustedes saben, Gustave Flaubert es autor de una obra llamada Madame Bovary, ¿no? Y si ustedes han leído Madame Bovary, es una obra que yo se les recomiendo porque es una obra donde vamos a encontrar a una mujer que es Emma Bovary, que va a dejar a su esposo, que es un doctor, viviendo en provincia, para terminar viviendo con sus amantes, ¿no? Una mujer una mujer que quería ser mujer antes que ser madre de casa. El escritor que escribe esta obra, que es Flaubert, por escribir este libro lo van a condenar, lo van a llevar a juicio, ¿no? Le van a decir, ¿por qué has escrito algo así, ¿no? ¿Qué te pasa? Y él va a decir, perdóneme, pero Madame Bovary soy yo, es decir, ¿no? O sea, que todo era su propia maquinación, su propio invento, pero de fondo era una crítica a la vida provinciana típica de esa época, ¿no? Una vida de gente que solamente vivía para hacer plata y le importaba nada la vitalidad, la existencia, o de pronto el sueño que asedia a los escritores, a los artistas, a los locos, a la gente que no quiere pertenecer necesariamente a esos ritos y normas, ¿no? Bueno, después de estos dos escritores, después de Flaubert y Baudelaire, van a llegar estos dos muchachos, Rimbaud, 16 años, Verlaine, profesor, alcohólico, mujeriego, se van a encontrar, como les cuento, se van a escapar a Bruselas, se van a amar, se van a disparar, y Rimbaud va a dejar todo, la poesía, y Verlaine va a quedar en París. Y luego dice acá,
La música ante todo, afirma en su arte poética, y no se entiende a Verlaine si no se le mide por este ideal que él mismo enunció. Sonoridades bellas y sugestivas, inolvidables de una extraordinaria elegancia, captando impresiones y matices, vagos atisbos de la vida interior, con una habilidad verbal que no tiene parangón en la literatura moderna. Más que usar las palabras, las agita suavemente hasta convertirlas en un puro temblor, en un escalofrío en el que nos reconocemos, ¿no? O sea, para la relación, cuando hablamos de poesía, hay que hablar de algo muy interesante, ¿no? Que es la relación de la palabra con nosotros, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que los niños tienen una relación con la palabra bastante revolucionaria, ¿no? Yo tengo una hermanita, por ejemplo, que cuando habla de mi gato, por ejemplo, le pone otros nombres, ¿no? Entonces juegan con las palabras, cambian los nombres, hacen diminutivos o de pronto los extienden. Entonces toda esa lógica de cambiar las palabras, ahí se esconde una semilla de los poetas, ¿no? Pero el poeta ya lo lleva pues al non plus ultra, ¿no? O sea, lo lleva pues a la cúspide, ¿no? Imagínate, yo les cuento esta anécdota de mi hermana que le pone a su gato, a su perro, Nana, Naniuska, ¿no? Nanitis, etcétera. Ya, esa es un germen que de pronto un poeta como Vallejo, que ya es un genio también, lo va a llevar al extremo, ¿no? Va a cambiar las palabras, va a jugar, va a romper la ortografía, que ojo que la ortografía no es lo más valioso del arte poético, ¿no? La ortografía solamente es un tratado para poder entendernos en un contexto, ¿no? Porque la ortografía en cada época cambia, ¿no? Si tú lees la poesía de hace 400 años atrás, la época donde se invadió este lugar que es el Perú, donde estaban los incas, te das cuenta que los poetas no escribían como nosotros escribimos ahora, ni hablaban como hablamos ahora, hablaban de una manera muy diferente, por ende la ortografía es arbitraria, no es inmutable, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que Verlaine tiene una relación muy alquímica, cercana con la poesía, y vamos a leer ahora su arte poético, que espero, vamos a encontrar por acá su arte poético, para dar más idea a lo que les cuento, ¿no? La música antes que las ideas. La música, acá está, antes que la definición. ¿Quién es el que define finalmente en este juego lógico de la realidad que vivimos, ¿no? Yo hace unos días leía, por ejemplo, sobre los filósofos, ¿no? Ustedes saben que los filósofos de la antigua Grecia, Platón, Sócrates, dijeron que los poetas no podían entrar a la academia, ¿no? ¿Por qué? Porque los poetas hablaban desde la inspiración, ¿no? Y los filósofos querían alejarse de la inspiración y hablar desde la razón. Cuando tú lees a un filósofo, lees a Hegel, lees a Kant, lees a cualquier filósofo, Heidegger, necesariamente los filósofos razonan lógicamente, ¿no? A es B igual C, ¿no? Pongamos así. ¿Por qué? Porque ellos no están escribiendo desde la inspiración, en cambio los poetas escriben desde la inspiración. Es decir, un poeta no tiene a veces ni siquiera que estudiar demasiado, simplemente vivir, sentir la realidad, va a su cuarto o donde sea, escribe y ya está el poema. En cambio el filósofo tiene que sentarse, tiene que analizar, tiene que contrastar, tiene que ordenar lógicamente sistemas. Entonces el filósofo ordena sistemas y el poeta las experimenta en su propia sangre, en sus propias venas y arterias, como un grito, como una suerte de precipitación. Entonces ahí están las diferencias y por ende para Verlaine el arte poético va a ser el arte de la música, y va a decir arte poética lo siguiente, ¿no? La música ante todo, preferimos por eso mismo el verso imparasilabo, que es más vago y soluble, y que no tiene ningún peso ni pose que lo tiente, ni pose que lo tiente. Y no olvides tampoco al elegir palabras que se prestan al equívoco. Quedémonos con una canción gris que junta lo más claro a lo indeciso, como unos bellos ojos tras un velo, o la trémula luz del mediodía, con un cielo de otoño que se entibia, o el amasijo azul de los luceros. Lo que buscamos siempre es el matiz, solo el matiz y nada del color. Solo el matiz, hermana sin herir, sueño con sueño, flauta y bronco son. Que te repugnen asesinas chanzas, el ingenio cruel, la impura risa que hace brotar el azur, las lágrimas, ese ajo de guisote y vil cocina.
retuércele el pescuezo la elocuencia, y no estará de más, con mano dura, poner coto a la rima. Si la sueltas, nadie sabe hasta dónde nos empuja. Oh, son tantas las culpas de la rima. ¿Qué niño sordo, qué demente negro pudieron inventar tal baratija? Que es todo falsedad y suena hueco. Miren cómo, interesante, ¿no? Algunas personas, me detengo un momento, hago un paréntesis, un pie de página. Algunas personas piensan que la poesía es hacer rimar las palabras, ¿no? Arriba veo el sol, que parece una canción, que me causa emoción, que es como un girasol. Y eso es la poesía. No. Y lo que nos dice Paul Verlaine es muy interesantísimo. Nos dice, ¿qué niño sordo o qué demente negro pudieron inventar tal baratija? Que es todo falsedad y suena hueco. Verlaine critica la rima porque le parece falsa la rima, ¿no? Es decir, los poetas en la antigüedad estaban todos sujetos a la rima. Si tú no hacías poesía con rima, tu poesía no tenía valor. Por ende, estos poetas tenían que hacer sonetos, tenían que hacer estribillos, tenían que hacer madrigales, tenían que seguir los hemistiquios, tenían que seguir la rima asonante, consonante y toda ese gran armatoste para crear poesía. Pero con él no, es la música, el tono interno, el tono indeciso y el azul, que ya, como les cuento, Rubén Darío lo va a llevar al azul, ¿no? Un famoso libro que publica en 1888 en Chile. Y luego dice, la música ante todo, siempre música, sea tu verso ese algo volandero, que sentimos huir de un alma en busca de distintos amores y otros cielos. Sea tu verso anuncio de ventura, en el crispado viento matutino, perfumado de menta y de tomillo, y lo demás ya es literatura. Es interesante cómo Verlaine se aleja de lo retórico y nos invita a buscar la música interna, ¿no? Y acá terminamos esta sesión que empezamos con dos magníficos poetas de la era moderna, ¿no? La modernidad, y termino con esta reflexión, es una época de cambios. Y todo cambio va a ser parte de una lógica que va a romper lo anterior y va a crear lo nuevo. Crear lo nuevo implica conocer lo anterior y romperlo, quebrarlo, trizarlo. Es lo que hacen ellos con los poetas anteriores. ¿Qué poeta estaba en esa época como la máxima figura? Víctor Hugo, ¿no? Y Víctor Hugo es el rey de la elocuencia, es el rey de la rima. Todo Víctor Hugo es rima. Ellos no, ellos van a romper la rima, y Rimbaud va a hacer una poesía en prosa, Verlaine va a hacer una poesía musicalmente personal, donde la rima no va a ser necesaria, sino más bien el ritmo interno, el pulso interno del poeta, la mente del artista por encima de la formalidad y del artificio retórico. Bien, nos vamos a quedar aquí por ahora y no hago sino mandarles un gran saludo a todos los que nos siguen en cada emisión de este programa Poetizando, donde estamos dando algunas ideas de este arte universal, este arte que no muere, este arte que nos descubre una ciencia, que nos descubre una ciencia de lo humano y que nos permite participar en la realidad de una forma más intensa. Saludo a mis amigos de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Cuba, que me escuchan, a los amigos de Pisco, de Arequipa, de Cuzco, de todo el Perú, de España y de todos los lugares donde llega este video y se transmite pues a todos ustedes. Será conmigo hasta una nueva oportunidad. Lima Gris TV, un canal diferente.